¿Qué tal? Un gusto para mí nuevamente compartir con ustedes otro tema, esperando que este tema lo podamos desarrollar y podamos aprender lo esencial y así enriquecer un poquito más nuestras habilidades. De esto va a tratar nuestro tema el día de hoy y así poder entender algunas diferencias entre talento, habilidad, potencialidad, e inclusive poder entender la diferencia también en aptitud. A veces nosotros nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué es lo que yo tengo que me hace diferente a los demás? ¿O cómo puedo adquirir algunas cosas que me hagan diferente de los demás? ¿O si yo tengo esa capacidad de ser mayor o mejor de lo que hago comúnmente? Entonces, vamos a ir poco a poco entendiendo y ir respondiendo a esas preguntas que comúnmente nosotros nos hacemos. Y vamos a iniciar con entender siempre, primero iniciar con el tema. Siempre vamos a iniciar con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy se llama habilidades. Habilidades. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Y es muy interesante hablar sobre habilidades porque a veces nosotros tenemos tantas habilidades, pero no nos damos cuenta de cuáles son esas habilidades o si tenemos esas habilidades o estamos intentando hacer algo que no somos idóneos en hacer. Y a veces nos forzamos directamente a hacer algo que a veces no tenemos la capacidad, pero que sí podemos desarrollar. Entonces, acá vamos a ir entendiendo poco a poco cómo ir consiguiendo ese conocimiento y entender si ya tenemos alguna habilidad. Entonces, el tema para iniciar el día de hoy se llama habilidades. Y vamos a ir a entender lo siguiente. Primero vamos a entender lo siguiente, vamos a definir lo que es habilidad. Y la habilidad se refiere más al conjunto de características del individuo, es decir, el conjunto las características del individuo que le permiten mediante capacitación adquirir determinados conocimientos. Acá hay que resaltar algo muy importante y es conjunto, características, individuo, capacitación y conocimiento. Resaltamos esas palabras porque son idóneas en conocerlas y entender la diferencia entre lo que es un talento y una habilidad. Anteriormente en un tema habíamos hablado cómo descubrir los talentos y habíamos dicho que los talentos es la capacidad que tiene una persona para poder realizar una actividad con pasión. En cambio acá la habilidad es muy diferente porque dice que es el conjunto de características del individuo que le permiten mediante capacitación adquirir determinados conocimientos. Vamos a iniciar con lo siguiente.
El talento es innato, es decir, que ya lo tenemos. Solo falta descubrir qué talentos tenemos e ir explotando esos talentos. Habíamos mencionado sobre estrategias, sobre preguntas de autoconocimiento que nos van a ayudar a adquirir esa chispa de descubrir cuál es el talento que tenemos. En cambio acá no, acá nosotros las habilidades las vamos a ir desarrollando a través de la capacitación. ¿Para qué? Para adquirir conocimiento. Pero son características que también son únicas de un individuo y otro, pero que mediante capacitación vamos a ir a desarrollar esas habilidades. Por ejemplo, hay una persona, a veces hay personas que tienen habilidad numérica, habilidad ortográfica, habilidad léxica, que saben un montón de palabras, inclusive tienen habilidad comunicativa, pero esas habilidades las han ido desarrollando a medida que han ido pasando las etapas de su vida, desde la infancia, la adolescencia, su juventud, pero porque se han ido capacitando. Los talentos son innatos, solo faltan descubrirlos e ir trabajando en ellos para pulirlos y ir mejorándolos. En cambio, una habilidad las vamos a ir consiguiendo a través del desarrollo mediante capacitación y preparación. Queremos tener la habilidad en la cocina. Las personas que ya tienen el talento, les va a ser muy fácil cocinar, tienen la sazón, tienen esa medida necesaria, pero las personas que no tienen el talento necesitan esforzarse para adquirir esa habilidad. Como un futbolista, a veces hay futbolistas que ya tienen el talento, que nacen con ello, pero hay personas que necesitan esforzarse mediante mucha preparación para poder ser buenos futbolistas. Músicos, matemáticos, científicos, hay varias habilidades, pero que se van yendo o se van adquiriendo a través de la preparación y el desarrollo. Entonces, ya entendimos cuál es la diferencia entre entre un talento y una habilidad. Una es innata y otra que se va desarrollando a través de la capacitación, es decir, a través de la preparación. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando una persona no sabe cuáles son esas habilidades que tiene? Pues entra en una crisis de identidad. Esta crisis de identidad pasa cuando la persona pues tiene las habilidades, pero se siente que no va en un buen camino porque le falta apoyo, le falta preparación y va perdiendo ese conocimiento o va perdiendo esa habilidad que tiene y la va dejando, la va ocultando y entra en una crisis de identidad porque solo va a ir acoplando habilidades o conocimientos de otros hacia su persona, pero no desarrolla él mismo sus propias habilidades. Habíamos dicho que está bien seguir un modelo o semejar con algunas cualidades que tienen algunas personas, pero para ya formar nuestro propio talento, para ya formar nuestra propia habilidad y no decir que finjamos algo que no somos. Y cuando empezamos ya a fingir o estar en ese proceso, iniciamos con esa racha de crisis de la identidad. Aquí pasa algo muy importante. A veces durante la etapa que nosotros vamos descubriendo o vamos preparándonos para desarrollar habilidades, nuestra propia familia no nos lo valora, inclusive en nuestro centro educativo, en nuestro trabajo. Entonces poco a poco eso nos va menguando y nos va
haciendo que perdamos ese ritmo de preparación o ese ritmo de desarrollo y empezamos a titubear, empecemos a ocultar lo que estamos desarrollando. Hay algo muy interesante aquí, que acá nos dice lo siguiente, que son características individuales que mediante capacitación, es decir, mediante preparación, adquirimos conocimientos. Todas las etapas de nuestra vida vamos a ir adquiriendo habilidades, los talentos ya están. Durante todas las etapas de la vida si vamos a descubrir nuestros talentos, solo vamos a ir a pulirlos. En cambio, en todas las etapas de la vida vamos a ir a aprender mayor habilidades, como habíamos dicho anteriormente, como la habilidad del razonamiento, de la ortografía, de la comunicación. Pero eso se va a ir preparando, esa habilidad se va a ir preparando y poco a poco se va convirtiendo en un hábito. Entonces los hábitos se van desprendiendo de nuestras habilidades, pero es tan esencial entender ello, que si no tenemos preparación, si no tenemos capacitación, es muy poco que tengamos conocimiento, y si no tenemos conocimiento no desarrollamos habilidades. Muchas personas se quejan o critican a los demás porque las demás personas tienen habilidades y las están adquiriendo a través de preparación, de esmero. En cambio, esas personas quieren tenerlas de la noche a la mañana y eso no sucede así. Hay unas personas que sí pasa porque tienen un talento innato para ello, pero hay otras que necesitan prepararse. Y eso es donde hay que ir a entender poco a poco cómo ir preparándose para ello. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Las habilidades, hay varias habilidades que nosotros podemos ir adquiriendo a través del camino. Y habíamos mencionado unas anteriormente. Habíamos dicho sobre el razonamiento, en nuestra comunicación, la creatividad, la memoria, el lenguaje. Bueno, todas esas habilidades las vamos a ir adquiriéndolas a través de nuestra preparación, de nuestro esfuerzo. Pero es tan esencial ir preparándonos poco a poco desde la niñez. Desde la niñez inicia ese camino para ir adquiriendo esas habilidades. A veces desperdiciamos demasiado tiempo en actividades que no son muy fructíferas para nuestra vida, como aprender otro idioma, como aprender inglés, que sería el otro idioma, aprender computación, aprender cálculo, aprender no sé qué, algún arte, todas esas habilidades que nos pueden servir mucho más adelante en nuestra vida, que nos pueden ayudar a ser competitivos. Y a veces hay personas que ya tienen, no sé, una edad ya promedio de 15, 18, 19 y todavía no tienen habilidades. Les cuesta ser independientes, les cuesta poder tomar decisiones por sí mismas y porque siempre han dependido de otra persona. Entonces esas habilidades se van adquiriendo mediante vayamos tomando conciencia de nosotros mismos, de nuestras capacidades. Para entender nuestras habilidades hay que tomar en cuenta nuestra capacidad de adquirir conocimientos y nuestras limitaciones. Una persona que puede entender sus limitaciones le va a ayudar demasiado a poder ser una persona que adquiera más habilidades porque sabe cómo, cuándo y qué lo limita.
En cambio, hay personas a veces que quieren adquirir una habilidad, pero las habilidades se van adquiriendo mediante capacitación y preparación y mediante razonamiento, es decir, mediante una introspección que hagamos de nosotros mismos, en donde nos evaluemos. Habíamos dicho anteriormente la diferencia entre dos conceptos que habíamos tocado un tema anteriormente, entre talento y habilidad. Habíamos dicho que talento era una capacidad para realizar una actividad con pasión, pero hay otros dos términos después de talento y habilidad, y son aptitud y potencialidad, y vamos ahí a entender cuál es la diferencia. Vamos a entender la diferencia entre talento, aptitud, habilidad y potencialidad. A simple vista, ¿qué es lo que nosotros empezamos a entender? A veces nos vemos confundidos y a veces pensamos que una palabra es sinónimo de otro, y a veces, muchas veces se piensa así, inclusive si buscamos a veces en diccionarios, en las páginas, podemos encontrar que talento, aptitud, habilidad y potencialidad son sinónimos, que una se mezcla con otra. Sí y no. ¿Por qué si no? Bueno, sí están relacionadas a las capacidades y capacidades que tenga el ser humano individualmente, pero también diferencian porque cada una se va a desarrollar dependiendo si es innato, si es adquirido, si se enfoca, si se mide. Entonces todas esas cuestiones van a ir diferenciando estos aspectos que estamos mencionando, como talento, aptitud, habilidad y potencialidad. La primera es la que hemos ido hablando poco a poco sobre talento. El talento, para entenderlo y comprenderlo de una forma más no tan complicada o más simple, es la capacidad de realizar una actividad con pasión. Pero es innato, es decir, que los talentos ya los tenemos, solo falta descubrir qué talento tenemos. Habíamos mencionado talentos como matemáticos, científicos, tecnológicos, de la literatura, del deporte. Todos esos talentos ya los tenemos, solo falta ir descubriéndolos poco a poco. En cambio, las habilidades es el conjunto de características individuales, pero que se van a desarrollar mediante preparación o capacitación para adquirir conocimientos. Una persona va a adquirir una habilidad si se prepara, si se capacita, si estudia. Todo
eso va a conllevar a que adquiera habilidades, habilidades de la lectura, habilidades de la memoria, habilidades de aprendizaje rápido, habilidades comunicativas, ortográficas, todas esas características que van a ir ayudando a fortalecer nuestros talentos. Ahora que, perdón, me había confundido. Acá solo vamos a cambiar esto. Y aquí es habilidad, perdón. Y aquí es aptitud. Entonces, la habilidad habíamos descrito anteriormente que es ese conjunto de características individuales que se desarrollan mediante preparación y que van a ayudar a que fortalezcamos nuestros talentos. Pero entonces, ¿qué es la aptitud? Y vamos a llamar que la actitud es la facultad que es la facultad que es el carácter o conjunto de condiciones. Entonces, una aptitud a veces se utiliza como sinónimo de habilidad, pero podemos entenderlo y definirlo como la facultad, el carácter o el conjunto de condiciones. ¿Condiciones de qué? Que cumple una persona para realizar cierta habilidad. Hay muchas que tienen la habilidad de ser expositores, oradores, filósofos, que tienen esa habilidad de poder, si son poetas, tienen esa prosa, tienen esa rima. Entonces esa habilidad se va adquiriendo a través de preparación, capacitación, pero reúnen ese conjunto de condiciones, porque puedo hacer que tenga la habilidad de escribir y crear poemas, pero puede ser que no reúna esas condiciones o ese carácter. Entonces necesita ir adquiriendo más preparación o más capacitación para que esas aptitudes que tengan vayan y fortalezcan esa habilidad que tengan, y esa habilidad que tengan fortalezcan el talento que ya tienen. No sé si ya me voy explicando poco a poco, y si no, lo vamos a definir un poco más adelante. Entonces, ¿cuál es la potencialidad? Y la potencialidad se refiere a la gran capacidad, o sea, la capacidad o la gran capacidad o virtud. Para definir la potencialidad, es decir, la gran capacidad o virtud, es decir, alguien que va a tener potencial es aquella que tiene talento, tiene habilidades y tiene aptitudes para poder realizar algo. Por ejemplo, en el deporte, tiene talento innato, tiene habilidades, es decir, que se prepara, que se capacita, que consigue conocimiento y reúne las condiciones para desarrollar esa habilidad, va a tener potencial, va a tener esa potencialidad, y es decir, que en pocas palabras va a ser una persona con éxito. Entonces todas van ligadas al éxito. Vamos a hacer una retrospectiva de lo que estuvimos hablando. Habilidad se refiere al conjunto de características individuales, es decir, que posee una persona
de otra, de una y de otra, pero que se va a ir desarrollando a través de la preparación o capacitación, y así va a ir a adquirir conocimientos. Nos referíamos también que muchas personas tienen talento que es innato, pero hay otras que no lo tienen y que van y se preparan para adquirir esas habilidades, para ir formando y fortalecer algún talento que ellos ya lo están descubriendo. Y habíamos diferenciado también sobre la aptitud y sobre la potencialidad. Entonces, vamos a ir concluyendo el tema. Una persona que llega a tener el éxito necesita tener talento. Es indiscutible. Necesita prepararse y capacitarse día tras día para ir y fortalecer ese talento, pero tiene que reunir esas condiciones, es decir, que tiene que tener intereses y gustos. Y vamos a poder entender y responder a esto. ¿Para qué soy bueno? Si empezamos a responder esa pregunta como que yo soy bueno en el deporte, soy bueno en las matemáticas, pero sabemos que no tenemos ese talento, pero sí tenemos la habilidad y que podemos ir a desarrollar ese talento. Habíamos dicho que el talento es innato, sí, pero podemos adquirir esa habilidad. Es decir, que podemos tener ese talento si nosotros nos esforzamos, si nos preparamos, pero va a llevar que tengamos conocimientos, preparación. Si respondemos a la pregunta que para qué soy bueno, tenemos que entender que debemos ir fortalecer esa habilidad mediante preparación y capacitación. Hay que responder lo siguiente también, como ¿qué te gustaría hacer? Si nos respondemos eso, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que ir a prepararnos. Si me gustaría hacer manualidades, dar clases de inglés, resolver problemas matemáticos, tener esa habilidad comunicativa, entonces sabemos que tenemos que prepararnos y obviamente capacitarnos. Intereses ocupacionales, y habíamos dicho anteriormente, hay varios áreas ocupacionales como la agricultura, la tecnología, el arte, en fin, hay varios áreas ocupacionales. Y habíamos hablado también de una teoría sobre la personalidad que va relacionado a un área ocupacional. Pero acá hay que entender lo siguiente: si ya podemos responder esto, vamos a entender entonces cómo ir fortaleciendo las habilidades que ya tenemos o que queremos ir fortaleciendo o queremos ir adquiriendo en el transcurso de nuestra vida. Entonces, para definirlo y dar una conclusión, hay diferencia entre talento, habilidad y aptitud y potencialidad, pero todas se ligan para llevar a una persona al éxito. Si una persona tiene talento, va a tener esas capacidades y la va a hacer con pasión.
Si una persona tiene esa habilidad, es decir, que va a ir adquiriendo esa habilidad, es decir, porque tiene preparación y tiene capacitación o se ha ido forjando a través de la vida, va a tener talento. Pero si cumple las condiciones, es decir, que es responsable, pues, tiene valores y principios, va a tener más posibilidades de adquirir más habilidades y va a tener más oportunidades de ir fortaleciendo su talento. Y si una persona cumple con ser talentosa, tiene habilidades y aptitudes, va a tener potencialidad, es decir, que va a ser una persona capaz de desarrollarse en cualquier área y va a tener éxito. Entonces, todos tenemos habilidades, solo falta prepararnos en lo que nosotros queremos. Si ya descubrimos cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros talentos, no los desperdiciemos, explotémoslos y seamos personas con potencialidad y de éxito. Muchísimas gracias.